Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión programada para el día de hoy. Sí, hoy nos toca tema 18. Y hoy hablaremos sobre la literatura española, ¿no? Narrativa renacentista. Jóvenes, en esa época aparecieron varias clases o tipos de novelas, ¿no? Por ejemplo, novela histórica, novela pastoril, novela picaresca, ¿no? Y también aparecieron, por ejemplo, una novela trascendental, ¿no? Que llevó a la literatura o el idioma español a su máximo esplendor, la novela caballeresca, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos a hablar hoy la novela en la Edad de Oro español. ¿Por qué Edad de Oro? Edad de Oro, pues, se denomina a una época en que España llegó, pues, a su máximo esplendor en cuanto se denomina las letras, ¿no? Donde habían nacido, pues, alrededor de esas épocas un sinnúmero de intelectuales, ¿no? Muchos poetas, narradores, ¿no? Por eso es que se denomina Edad de Oro. En los siglos XVI y XVII se da en España un nuevo género literario, la novela en sus diferentes variaciones, caballeresca, pastoril, picaresca, ¿no? E histórica. Tipo de novelas en el siglo de oro. Novelas pastoriles. Tiene su inspiración en las poesías bucólicas de los griegos y latinos. Su iniciador de esta novela es San Lorenzo Lázaro, con su novela pastoril La Arcadia. Entre las novelas más sobresalientes son Diana, de Jorge Montemayor, Diana enamorada de Gil Polo, La Galatea de Cervantes y La Arcadia de Lope de Vega. Novelas picarescas. Es otro tipo de novelas, ¿no? Son las preferidas por la gracia, el desenfadado y la picardía de su personaje. Son novelas realistas y describen muy bien la vida del pueblo de España del siglo XVI, bajo el reinado de Carlos V y Felipe II. Las principales son El Lazarillo de Tormes, el más famoso, anónimo, El Diablo Cojuelo, de vida en Buscón de Don Pablos, Guzmán de Alfarache. ¿Qué características tuvieron estas novelas? Es netamente española, pues no tiene antecedente. Es autobiográfica. El personaje narrador es el pícaro quien relata sus correrías y peripecias en aquella época. Ridiculiza las costumbres de la época. Nos muestra la idiosincrasia del estrato popular de su tiempo. Es realista, pues es un relato sucesivo de los diferentes pasajes de la vida. Presenta con sencillez y transparencia genuina las clases sociales, tales como hidalgos, estudiantes, mesoneros, comediantes, arrieros, clérigos, soldados y gitanos, etc. ¿Ya? Esos son los temas que abordan la novela picaresca. Luego tenemos novela caballeresca, de contenido idealista y fantasioso. Su personaje principal es un caballero andante que busca la ocasión de ayudar al necesitado, de proteger al desvalido, de dominar seres monstruosos, terribles y mágicos. ¿Ya? Entonces, la diferencia está en que entre picaresca y caballeresca, picaresca es realista, en cambio, caballeresca es fantasioso. Las novelas más sobresalientes son, ¿no? De novelas de caballería son Amadís de Gula, El Caballero Cifar, Tristán de Leonís y el gran, ¿no? Esta obra monumental, El Quijote de la Mancha. Son las novelas que representan de género caballeresca. Ahora, jóvenes, les voy a invitar a escuchar el contenido
¿no? Bien resumido de esta novela que a muchos nos ha hecho gozar, reír en ocasiones y también nos conmueve la tristeza, ¿no? Por la vida que pasa este personaje tan peculiar pero perseverante, ¿sí? Entonces van a escuchar, por favor. Hoy en Draw My Life, el Lazarillo de Tormes hablaremos de su autor más adelante. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos. En ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y así con esta facilidad se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar a una batalla contra los moros junto con un caballero, y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy, pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaire, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole coger aceite en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decidió irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaban poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino. Y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Por su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca del Lazarillo, hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven. Hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escape del trueno y viene el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, 1, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y 2, temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo
y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando éste comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones, pero aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió. A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar. Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho sentía lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin, un día, cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero, y nunca más se supo de él. Abandonó Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas hilanderas lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar, porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un buldero. ¿Qué es un buldero?, te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los bulderos eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las cruzadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría?, un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaños terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. Entre semana pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja, un jubón, una capa y una espada. Nada mal, ¿eh? Cuando se vio así vestido, como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se sentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les atacaron a pedradas y a palos. Uy, no, así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de pregonero. Pregonaba tanto los bienes que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, el arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hace oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre el arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además les une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella. Finalmente se despide prometiéndole mantenerle al tanto de cualquier novedad que haya en su vida. Y ahora, lo importante. ¿Quién es el autor de esta gran obra? No hace falta que tomes nota. Fray Juan de Ortega, Alfonso Valdés y Diego Hurtado de Mendoza, entre muchos otros, han sido posibles de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. En la actualidad, Diego Hurtado de Mendoza encabeza las teorías de autoría. Aún así, tampoco está del todo claro. Nosotros, de momento, vamos a dejarlo en el anonimato, tal y como se ha hecho a lo largo de su larga historia. Si esta respuesta no te satisface, siempre puedes preguntarle a tu profesor. Lo que sí debes tener claro es que la importancia de esta obra se explica porque fue la primera novela del género de la picaresca. Bueno, jóvenes, hemos escuchado detalladamente el argumento, el resumen de esta obra. En primer lugar, yo les voy a hablar del autor, ¿sí? Se ha hecho un sinnúmero de investigaciones, ¿no? Entonces, a ciencia cierta no se ha hallado quién es el autor. Las personas mencionadas, ¿no? Las personas mencionadas
por ejemplo, como, ¿no? Hidalgo Hurtado, de Mendoza, ¿no? Sebastián de Orozco y el padre Juan de Valdés. Son los personajes que recopilaron, investigaron e encontraron escritos, manuscritos en diferentes lugares. Entonces, y por eso que algunos autores se suponen que podrían ser autores, uno de ellos, pero no lo es, ¿no? Entonces es una obra anónima que ha sido encontrado como cualquier otra obra en diferentes lugares. Entonces siempre ha habido personajes interesados como estos tres personajes. Entonces ellos recopilaron y publicaron. Ese es en cuanto se refiere al autor. ¿Sí? Se dan cuenta de que cómo el ser humano puede lograr sus objetivos. Claro que si nos ponemos en lugar de Lázaro, no logró una gran cosa, pero logró la felicidad, ¿no? Después de pasar una peripecia por diferentes lugares, con diferentes amos, ¿no? Pero logra ser feliz al conseguir una mujer, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben de que Lázaro pasa, pues ya le hemos escuchado, ¿no? Toda su vida sirviendo de monzuelo, sufriendo mucho, sin poder comer bien, y muchas veces hasta que finalmente se casa y tiene felicidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la esencia de este personaje, gracias a su perseverancia, a su habilidad para capear con diferentes, casi 8 amos, ¿no? A algunos le tratan mal, a algunos le tratan bien, incluso él hubo un momento en que tiene que dar de comer a su amo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son cualidades de este personaje, ¿no es cierto? Entonces, sí, la obra pues simboliza, ¿no? O sea, el Lazarillo simboliza al joven pícaro que resuelve sus problemas basándose en la astucia, la habilidad, ya que sus patrones son tacaños y miserables en mayoría de los casos. Ahora, no solamente representa a él, representa a muchos Lázaros en el mundo hasta ahora, seguramente existen, ¿no? Pero gracias a su habilidad, pues él trata de sobresalir, ¿no es cierto? Entonces, ese es el contenido de esta obra, ¿no? Ya, entonces, sabemos también que Lázaro vivía con su padre debido a su pobreza, su madre le entrega al ciego, ¿no? Y se dirigen a Toledo, lo maltratan mucho y hacen pasar hambre también, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, y si nosotros resumimos en pocas palabras, pues, ¿no? ¿Cuál es el nudo, el principal de la obra? Por ejemplo, el cura, ¿no? Un cura mercedario que también le hace pasar hambre, ¿no? Y él se provee de alimentos. La vida que pasa con el escudero, luego con el buldero, donde pasó muchas dificultades, ¿no? Entonces, con un desenlace pues, donde consolida la vida de Lázaro, se establece con el alguacil y logra conseguir una esposa en Toledo, ¿no? ¿No es cierto? Eso es, de algún modo nos hace ver que eh, eh, con nuestras habilidades, ¿no? Con nuestra perseverancia, si podemos lograr algo, felicidad más adelante, porque Lázaro nunca se rindió, ¿no? Entonces nosotros de esta obra podemos rescatar que no debemos perder las esperanzas por difíciles que sean las circunstancias, ¿no? Lo que aprendamos nos sirven para afrontar las dificultades, ¿no? Dificultades para afrontar en la vida, que de algún día o algún momento nos puede tocar y debemos aprender a valernos con nuestras propias fuerzas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, eso vemos eso rescatamos en Lazarillo Tormes, ¿no? Ahora, también conocemos que en España, a pesar de la riqueza, el poder, también había miseria, hambre, que la gente pobre tenía que valerse de su habilidad,
si quería sobrevivir, ¿no? Los que tenían poder económico no se muestran compasivos por esto, ¿no? Por eso es esta obra, pues es una crítica de la nobleza, el clero, del gran capitalismo, como sucede en todas las partes del mundo, ¿no? Siempre el pobre es desposeído, abandonado, ¿no sé? De algún modo ridiculiza, ¿no? A las autoridades, al poder, cómo se olvidan de su gente, ¿no? Ese es el contenido de Lazarino de Tormes, jóvenes, ¿ya? Bueno, eso ha sido todo. Espero que hayan entendido, por favor. Si hay alguna duda, pues estaremos aclarando en horas de la tarde, ¿sí? No se olviden, hoy, esta semana hay la tercera tarea que yo les voy a indicar para que puedan mandar después de desarrollar por Alexia. Muchas gracias.